Muy buenos días a todos. Bienvenidos al taller Listas y Secuencias con GeoGebra. Es un placer tenerles en el Congreso de Matemática Educativa en su 9ª edición. El COME viene desarrollándose año a año desde el 2012. En esta oportunidad desarrollado en modalidad virtual, con una variedad de actividades a lo largo de estos 5 días. Esperamos que el Congreso cumpla con sus expectativas. Con el ánimo de garantizar la comunicación durante el taller, les pedimos de favor a nuestros participantes que silencien su micrófono. Durante el conferencista esté disertando, pueden desactivar el video. Esto hará que su transmisión mejore. Cualquier pregunta o aportación al presentador la puede hacer por medio del chat y también decirnos de qué lugar nos visita. Y recuerden que la sesión está siendo grabada. Sin más preámbulo, tengo el honor de presentarles al doctor Luis Ramos. Él es jefe del Departamento de Ciencias Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Él nos leerá la hoja de vida de nuestro expositor. Adelante, doctor Ramos. Bien, buenos días, estimados colegas, profesores de matemáticas del país, estudiantes de la universidad y demás personas interesadas en el estudio de las matemáticas que nos acompañan en este evento académico. Pues es para mí un honor presentarles a un profesor español que ha tenido a bien colaborar con este congreso por 2º año consecutivo y que su vida la ha dedicado o está al servicio de la educación matemática en todas las regiones. El profesor Agustín Carrillo de Albornoz Torres es el director del Instituto GeoGebra de Andalucía, España, y ha sido nombrado embajador de GeoGebra por el Instituto Internacional de GeoGebra. Desde hace años participa en actividades de formación con el objetivo de promover el uso de las tecnologías como recurso didáctico, en particular de GeoGebra. Y esto para aprovechar todas las posibilidades que ofrece en la enseñanza de las matemáticas. Esto le ha llevado al profesor Carrillo a distintos países iberoamericanos para impartir cursos, talleres y conferencias. En los últimos años se ha dedicado exclusivamente al uso de GeoGebra en el aula. Es un colaborador habitual de la Organización de Estados Iberoamericanos, con la que ha participado y coordinado actividades como cursos de formación online, tanto para profesorado de primaria como de secundaria. También, desde hace 3 años, es el coordinador de los clubes de GeoGebra iberoamericanos, convocados a través de Iberciencia de la Organización de Estados Iberoamericanos, la OEI. En la actualidad desempeña el cargo de secretario general de la Federación Iberoamericana de Sociedades de Educación Matemática, FISEM. Y además es secretario general de la Federación Española de Sociedades de Profesores de Matemáticas. Es coautor, entre otros autores, del libro GeoGebra, mucho más que geometría dinámica. Así es que es un gusto y nuestro agradecimiento desde nuestra Universidad Pedagógica, profesor Agustín, que nos comparta su experiencia, sus conocimientos y toda esa vocación de docente universitario. Así es que les dejo con nuestro expositor, el profesor Agustín Carrillo. Hola, buenos días, buenas tardes desde España. Agradecer las palabras de Luis, del doctor Luis Ramos, y decir que, como decía, como por 2º año nos volvemos a encontrar en este congreso, ¿no? El año pasado a través de una conferencia y en esta ocasión un taller que, dentro de la virtualidad o con los inconvenientes que ofrece la virtualidad, pues la idea sería que pudieran estar, a la vez que están escuchando lo que les estoy contando, que pudieran tener una ventanita abierta GeoGebra para ir practicando, ir probando y planteando las dudas que al final tienen, como decían, a través del chat. Para mí es un placer colaborar, seguir colaborando con este congreso y con su país,
y como ya el año pasado le comentaba al doctor Luis Ramos, no he tenido la oportunidad de viajar a Honduras y me quedo con las ganas porque espero poder hacerlo cuando la situación lo permita, sobre todo después de ver este interesante y bonito vídeo de su país. Creo que habrá oportunidad en los próximos años, todos iremos mejorando las condiciones en las que estamos trabajando ahora, en las que estamos viviendo, y tendremos la oportunidad de que todo lo que ahora se está convirtiendo en virtual vuelva a ser presencial y podamos compartir, hablar, intercambiar experiencias, pero en la cercanía, no en la distancia, como siempre marca el computador y como marca la virtualidad. La propuesta de taller está centrada en el uso de las listas y las secuencias en GeoGebra. Voy a compartir voy a compartir la pantalla para ir mostrando, en este caso, ese sería el título del taller, listas y secuencias con GeoGebra, como se anunciaba en el programa y anunció la compañera que presentó el taller. Y la idea es trabajar fundamentalmente con el comando secuencia. Es un comando que muchas veces, al principio al menos, cuando se empieza a utilizar GeoGebra, pasa desapercibido. Pero sin embargo las posibilidades que ofrece son muchas, igual que ocurre con todo lo que ofrece GeoGebra. GeoGebra, a medida que vamos conociendo, vamos profundizando, vamos teniendo más posibilidad de hacer cosas distintas de las que una simple construcción en la que intervengan unos elementos como puntos, rectas, circunferencias, sino que vamos queriendo hacer cada vez más cosas, y en este caso, con el comando secuencia y con la estructura de los datos que son listas, nos permite hacer pues, cualquier proceso que siga una ley de recurrencia, cualquier proceso que requiera de un conjunto de datos mayor, lo podemos hacer con ese comando. Como decía, la idea, en cualquier caso, la presentación que yo voy a utilizar, esta presentación, este PowerPoint, una vez que termine, lo enviaré entre hoy y mañana a la mañana, lo enviaré al doctor Luis Ramos para que lo ponga a disposición de todo aquel que lo quiera disponer de él. Con lo cual, todo el material lo tendrán, y al final también aparecerá mi dirección de email en la que podrán consultarme cualquier duda o cualquier aspecto que no haya quedado muy claro en mi exposición. Como decía, a través del comando secuencia se trabaja con una estructura de datos que son las listas. Una lista no es ni más ni menos que un conjunto de datos que aparecen encerrados entre llaves y separados por comas. En este caso, nosotros la lista la podemos crear de forma manual, sin más que escribir tal cual como aparece ahí. La primera serían los múltiplos de 3, 6, 9. La lista, es decir, los elementos de la lista pueden seguir una ley, como en este caso los 6 primeros múltiplos de 3, o pueden no seguir ninguna ley, como ocurre en el segundo ejemplo que aparece ahí, en la que es un conjunto de puntos. Punto 0,3, el punto -1,4, el punto 2,0, el punto -2,2, que si nosotros esto lo pasáramos a GeoGebra, y en la línea de entrada nos deja ahora escribirlo, bueno, escribimos otro. 0,3, -1,4, y cualquier otro, 5, tendríamos una estructura que nos aparece en la vista algebraica. Es decir, una estructura de esos datos que los tendríamos en esa aparecen encerrados entre llaves. Bueno, pues, ¿qué elementos son los que pueden utilizarse para crear listas? En este caso hemos visto números, pares de números, pero no solamente eso, sino podrán ser textos
y podrán ser objetos de los que habitualmente se trabajan en GeoGebra. Como decía, si yo escribo secuencia, que es el comando que me va a permitir es crear una lista cuando sigan una determinada ley, en este caso yo escribo aquí secuencia y digo que me dé los cuadrados de los n primeros números naturales, de los n desde 1 a 10, y aquí estoy diciéndole que me cree los cuadrados cuando la n va variando desde 1 hasta 10. Me crea esa lista en la que podemos observar que tendremos los cuadrados de los 10 primeros números. Yo, si quiero cambiar cualquier cosa, lo puedo hacer aquí solamente haciendo un doble clic y bueno, pues no quiero los 10 primeros, sino quiero los 15 primeros. Y automáticamente cambia. Que no quiero los cuadrados, pues cualquiera de los valores que intervienen ahí, quiero los cubos, pues corrijo y aparecerían los cubos. Es decir, una vez que hemos creado la lista, sabemos que utilizando la flecha podemos tener las últimas secuencias que hemos escrito y podemos corregir sobre la línea de entrada, pero como han visto, yo realmente donde he corregido es haciendo un doble clic sobre los valores que ya tenía en la lista algebraica, en la vista algebraica, y sobre ella he corregido. Entonces, una lista, que tenemos que quedarnos claro es que una lista es un conjunto de números que pueden seguir una ley de formación o no pueden o no tienen por qué seguirla. Si hay una ley de formación que permita crear esa lista, entonces podemos utilizar el comando secuencia. Y secuencia utiliza como argumento la ley de formación que siguen esos datos que vamos a crear, el valor de la variable que va a ir cambiando, el valor inicial y un valor final. Este comando, si nosotros admite distintas posibilidades, es decir, yo puedo cambiar esa secuencia, es decir, bueno, solamente, en lugar de que sean solo los cuadrados, lo que hago es crear puntos. Entonces me crea los valores que diga n cuadrado, es decir, me va a crear el punto 1, 1, el punto 1, 4, el punto 2, 2, 4, perdón, el punto 3, 9, y son los puntos que aparecerían representados en la vista gráfica. Es decir, que sin más he cambiado que en lugar de ser solamente valores de los cuadrados, pues sean puntos y aparecerán esos puntos representados los valores en la vista algebraica y los correspondientes puntos correspondientes a esos valores en la vista gráfica. Este comando admite distintos formatos, ¿no? El que hemos visto hasta ahora sería una expresión, la variable que vais cambiando, un valor inicial y un valor final. Si no, también admite que pongamos un incremento, porque en los casos que no pongamos incremento, el incremento se toma por defecto como 1. Si ponemos incremento, el incremento sería el que indiquemos aquí. Y un valor sencillo, es decir, si nosotros queremos crear una lista, por ejemplo, vamos a suponer que queremos simular el lanzamiento de un dado y queremos crear una lista que tenga los valores que puede tomar el dado, pues sabemos que el dado toma del 1 al 6. Pues lo único que tendremos que poner es secuencia 6. ¿Y qué es lo que hace? Pues crea los valores desde el 1, crea una lista con los valores que van desde el 1 hasta el valor que se indique ahí, que sería en este caso el 6. Esas serían las tres posibilidades que nos permite el comando secuencia. Una expresión, y donde están las posibilidades que ofrece el comando secuencia, está aquí. ¿En qué se puede poner como expresión? Pues ahora iremos viendo que no tienen que ser solamente fórmulas, que pueden ser comandos del propio GeoGebra, que pueden ser varias las opciones que nos permite este comando. Entonces, esas son, cuando no hay incremento que van de 1 en 1 del valor inicial al valor final, bueno, pues pondremos, no ponemos nada. Si el incremento no es 1, que puede ser incremento positivo o incremento negativo, pues tendremos que añadir un nuevo argumento. Y la lista más sencilla, que es poner solo secuencia y un valor. Nosotros vamos a verlo directamente. Vamos a eliminar las tres listas.
y tenemos una opción que es a través de la hoja de cálculo. Ahí yo puedo crear aquí, decir, bueno, voy a poner el 3, voy a poner el 6 como elemento, y sabemos que si marcamos los dos y arrastramos de ahí, pues nos aplica la misma fórmula. Esto es común a todas las hojas de cálculo. Si del 3 hemos pasado multiplicado por 2, le hemos sumado 3 para pasar el 6, pues para los siguientes aplica la misma fórmula, que sería ir sumándole 3. Bueno, pues una vez que tenemos esa lista creada en la hoja de cálculo, yo puedo seleccionarla y tenemos la opción que nos permite crear una lista. ¿Cómo queremos llamarle a la lista? Pues L1, L2, L3. ¿Cómo queremos que los objetos sean? Pues que sean dependientes o libres. Si marcamos dependientes, quiere decir que cuando después yo cambie aquí un valor, por ejemplo, aquí pongo 5, también va a cambiar en la vista algebraica, ¿no? Y si yo hago esto, digo, bueno, pues quiero que cree una lista de puntos. Tendría que haber creado la lista de puntos en la vista algebraica. En este caso algo ha fallado, que no. Pero bueno, lo normal siempre es que algo falle en estas cosas. Entonces, esa sería la forma en la que también se pueden crear listas que sigan sin necesidad de utilizar el comando secuencia, sino directamente desde la hoja de cálculo. Bueno, ahí lo tenemos. Eso sería. Como decía, nosotros podemos crear listas, utilizar el comando secuencia para crear objetos gráficos, en este caso circunferencias. ¿Por qué? Como expresión podemos utilizar cualquiera de las que aparecen, de cualquier comando de los que tiene GeoGebra. Es decir, en GeoGebra, yo digo archivo nuevo, vamos a eliminar la hoja de cálculo, que no nos hace falta por ahora. Es decir, yo tengo aquí, vamos a intentar aumentar un poco. Yo tengo aquí un comando que es resta. Entonces yo puedo dibujar la recta que pasa por A por B, pero también, si yo tengo aquí un punto C y un punto D, puedo escribir abajo recta que pase por C. Es decir, puedo escribir en la línea de entrada recta que pase por C y por D. Y me dibuja la recta. Yo tengo un comando que es circunferencia, en el que yo le digo circunferencia con ese centro y que pase por ese punto. Pero si yo tengo aquí un punto G, puedo decirle circunferencia que pase por el punto G y que tenga de radio 2. Es decir, que todas las herramientas que aparecen aquí, todas las herramientas tienen su equivalente para utilizarlo directamente en la línea de entrada. Por lo tanto, esos mismos comandos podemos utilizarlos en el comando secuencia. Entonces, si nos fijamos, yo digo circunferencia que tenga el centro en el 0, 0 y radio R, variando R de 1 a 5. ¿Qué es lo que hará? Pues la circunferencia con centro en 0, 0 y radio 1, la del mismo centro y radio 2, la del mismo centro y radio 3 y la del mismo centro y radio 5. En este caso, si me dejara, vamos a intentarlo. Y yo vengo aquí. Ahí está. Ese es el comando que he ejecutado. Y tengo las 5 circunferencias concéntricas que van cambiando con distintos radios, de radio 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí en la vista algebraica lo que me aparecen son las 5 ecuaciones de esas circunferencias. Ahí las tendríamos, todas las circunferencias. Una cuestión que siempre preguntan los chicos cuando estamos trabajando: ¿cómo le cambio el color a las circunferencias? Bueno, pues
el color y todos los objetos, seleccionamos la lista, le podemos cambiar como a cualquier objeto de GeoGebra, podemos cambiarle en las propiedades que tenga. En este caso, las 5 circunferencias son un único objeto para GeoGebra y ese único objeto es el que aparece como elemento de una lista. Espero que vaya todo claro. Es decir, la estructura, recordamos, la expresión, bueno, la expresión en este caso es un comando de GeoGebra, que es circunferencia, el radio va cambiando y, como antes, si yo tengo esto, vamos a eliminar esa, yo tengo esta, yo puedo decir, en lugar de ir de incremento de 1 en 1, vaya de 0,5 en 0,5. Y sobre la lista que yo ya tenía, puedo hacer un doble clic y cambiar valores. En lugar de ir de radio 1, sea de radio el que quiera, o decir, bueno, vamos a dejar, en lugar de ser el centro 00, sea el 1,1. Las desplazamos y se desplazan, cambian todas porque es un único objeto. Bueno. Dejo pensar un minuto para que cada uno pueda escribir teniendo en cuenta cómo era ese comando, secuencia, circunferencia, el centro, el radio y los valores que va a tomar el radio. Yo quisiera obtener eso. Dejo los ejes de coordenadas detrás o que se visualicen porque nos pueden servir como idea para que cada uno pueda pensar o pueda intentar conseguir ese dibujo. Solamente hay que pensar contar cuántas circunferencias hay, necesito saber cuáles son los centros, cuáles son los radios, qué valor es el que va variando, si es el centro o el radio, y aplicar algo parecido a esta fórmula, secuencia, la misma circunferencia, pensamos si el radio es fijo o no es fijo, si el centro es fijo o no es fijo, y lo que está claro es que hay 5, luego van a ir de 1 a 5. A ver si somos capaces de sacar este primer ejemplo. Este tipo de construcciones o de ejemplos, cuando lo hacemos en el aula, hacen pensar a los alumnos. Es decir, nos hacen pensar a nosotros y evidentemente a los alumnos también, ¿no? ¿Por qué? Porque es un procedimiento en el que hay que pensar qué valor es el que cambia, qué valores va tomando y razonar un poco para poder ejecutar el comando adecuado. Y en este caso, con la ventaja de que GeoGebra, si nosotros nos equivocamos, nos va a salir otra figura distinta de la que estamos buscando y sabemos si está bien o está mal. Bueno, vamos a pensar. Supongo ya la mayoría lo tenéis, lo habéis obtenido, lo habéis conseguido. Es decir, aquí en los dos casos hay 5 circunferencias. En esta, está claro que lo que no cambia es el radio. En la de la derecha, el radio va cambiando. En la de la izquierda, en el ejemplo de la izquierda, el centro de la primera es el 1,1, el centro de la segunda es el 2,2, 3,3, 4,4 y 5,5. Con lo cual, ¿qué tendríamos que decir? Circunferencia, n, el radio es fijo, pues en este caso es 2, y la n va variando de 1 a 5. Bueno, si alguien lo ha hecho con otro radio, al final el objetivo es el mismo, ¿no? Es conseguir entender de los parámetros que aquí, de los argumentos que se utilizan en el comando secuencia, cuál es el que cambia. Y aquí, ¿qué es lo que cambia? Bueno, pues el radio va 1, 2, 3, 4 y 5,
Nos fijamos, aquí está el 10 y también el centro va cambiando. Luego, en este es circunferencia NN y radio N. Vamos a intentar comprobarlo. En este caso, podemos aprovechar lo que ya hemos escrito antes y decir N, para llamarlo como en el otro sitio, N, y no podemos olvidarnos que aquí tenemos que decir cuál es la variable que va cambiando. Y conseguimos lo que queremos. Es decir, igual que antes, aquí tenemos las ecuaciones en la misma lista y si hiciéramos sobre esta misma, decíamos, aquí antes era fijo el radio, pues vamos a cambiar esa y tenemos la figura anterior. Nos da para jugar, pero en realidad no estamos jugando. En realidad estamos haciendo que nuestros alumnos piensen qué elementos necesitan para una circunferencia, qué elementos son fijos en la imagen que hemos puesto y qué elementos son cambiantes y que razonen cuál es el valor inicial y cuál es el valor final que tienen que poner a esos ejemplos. Podemos complicarlo hasta donde nosotros queramos. Es decir, en este caso, nosotros utilizamos, igual que antes utilizábamos el comando secuencia y circunferencia, ahora podemos utilizar el comando secuencia y segmento, porque en realidad estos son segmentos. ¿Y qué valores hay que darle a un segmento? Pues si a la circunferencia había que darle el centro y el radio, a un segmento hay que darle el punto inicial y el punto final, o el punto inicial y la longitud, que es lo mismo que tenemos aquí. Segmento necesita 2 puntos y segmento un punto y una longitud. Y si nosotros quisiéramos escribir aquí segmento, veríamos que nos da punto extremo o punto extremo y longitud. Si yo aquí escribo segmento 1, 1, 4, 2, me falta la llave final. Y ahora me falta, no la llave. Esto. Ahí tengo el segmento que va del 1, 1 al 4, 2. Pues igual podríamos conseguir esto. Los ejes nos van a permitir ver cuál es la variación. Bueno, si queremos estos de aquí, todos son de longitud 10. Este empieza en el 1, 0. El siguiente, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0. Luego ahí ya se ve claramente cuál es el que cambia. Estos de aquí, los horizontales, empiezan en el 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Se ve que la que cambia es la segunda coordenada y también son todos de longitud 10. Y en este va cambiando la primera coordenada, los puntos. Este sería el 1,1, 2,2, 3,3, 4,4. Van cambiando las coordenadas de los puntos y también va cambiando la longitud. Es decir, ese sería el razonamiento que tendríamos que pedir a nuestros alumnos. En este caso sería, yo lo he hecho con el punto inicial y el punto final, pero se podría hacer solamente considerando el punto inicial y solamente el valor de longitud 10. El segundo, vamos a echar para atrás. Tendría que salir. Bueno, segundo, lo he puesto. El segundo sería hacer lo mismo, lo que va cambiando sería, en lugar de N10, sería 10, en lugar de 10N sería N10, y el tercero lo único que hay que ir cambiando sería el NN y la longitud sería 10 menos N. Que tendría. Lo mismo, en este caso son polígonos regulares, antes hemos utilizado circunferencia, hemos utilizado polígono, segmento y ahora polígono. Bueno, un polígono, ¿qué es lo que hace? La imagen está distorsionada por la pantalla del computador, pero son cuadrados. De hecho, lo vamos a intentar ver.
copiar. Venimos a GeoGebra. Vamos a borrar. Es más fácil, más rápido. Situamos ahí. Pegamos. Y tendríamos los cuadrados que, si analizamos la instrucción, nos dice 000n, del 00 al 0, 1, y de lado, número de lados 4, luego es un cuadrado. El otro tiene el mismo origen, el 00, y el otro extremo es el 0, 2, 4 lados. Y el comando, si nosotros quisiéramos aquí analizar cómo es la sintaxis del comando polígono, podremos ver esta de aquí, que nos dice punto, punto, cuál es el punto inicial, cuál es el punto final y cuál es el número de vértices. Si yo aquí cambio 4 por un 5, antes de esperar que lo que tenemos son pentágonos. Si cambio por otro valor, cambiaríamos el polígono que estamos obteniendo. Por eso la idea es que sepamos que podemos trabajar con secuencias que nos van a dar gráficas, objetos gráficos, en este caso triángulos equiláteros. Aquí no aparecen los ejes, pero a la hora de hacer pensar a nuestros alumnos tendríamos que decirles que colocaran ahí unos ejes de coordenadas, que sería, aquí estaría el eje Y y aquí el eje X, de manera que sea más fácil pensar si este es el 1, 0, 2, 0, 3, 0, y luego, en este caso, cuál sería el vértice de la altura. No nos hace falta porque lo que necesitamos son con que tengamos dos lados. Si este es el 1, 0, este va a ser el menos 1, 0. Y ahí podríamos trabajar. Lo mismo, en este caso, combinándolo todo, aquí lo que va cambiando, se mantienen fijos los vértices y lo que va cambiando son el número de lados del polígono, y tenemos el triángulo, cuadrilátero, pentágono. En este caso vemos que sería el 0, 0, 5, 5, 0, y lo que va cambiando desde 3 a 10 es el número de lados del polígono. ¿Vale? Bueno, vamos a intentar ver un ejemplo que no sea ya todo gráfico, sino también que trabajemos con números. En este caso vamos a generar una sucesión de números primos menores que 200. Vamos a intentar hacer una lista con todos los números primos que son menores que 200. Para ello tenemos que saber que GeoGebra tiene estos dos comandos, o estas dos funciones. Primo anterior y primo siguiente. Que nos van a decir, si yo le digo primo anterior al 7 o primo siguiente al 7, me dará el primo anterior al 7 y el otro me dará el primo anterior siguiente al 7. Es decir, el primo anterior al 7 me dará el 5 y el primo siguiente al 7 me dará como resultado el 11. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues yo le digo que me dé la secuencia de los primos anteriores al n, variando el n desde 2, no quiero que no se vaya, desde 2, aquí tendría que ser 200. Vamos a intentar copiarlo. Lo vamos a ir haciendo. Si alguien tiene la ventana que yo decía antes abierta, vamos a pedir uno nuevo. Este no lo guardamos. Voy a subir la línea de entrada. La voy a subir arriba. Y voy a pegar ahí. Insertar. Y hemos dicho que vamos a hacer solo hasta 200. Entonces, ¿qué estoy diciéndole aquí? Que me dé la lista de los primos anteriores al valor n cuando la n va desde 2 a 200. Ahí lo tendríamos. ¿Qué pasa? Que aquí hay repeticiones. ¿Cuál es el primo? Y aparece una cosa aquí que es una interrogación. Vamos a ponerlo más grande, el tipo de letra. Ahí. ¿Qué pasa? Pues que
esta interrogación sería el primo anterior al 2. Primo anterior al 2, el 1 ya está considerado que no es primo. El primo anterior al 3, el 2. El primo anterior al 4, el 3. Pero el primo anterior al 5 también es el 3. Es decir, hay repeticiones del número. Bueno, pues eso, en una lista, con una lista tenemos para poder trabajar con esos valores. Y tenemos una función que es que elimine los indefinidos, y eso nos va a quitar los indefinidos son las interrogaciones. Entonces yo puedo poner aquí elimina, me aparece elimina indefinido de la lista L1, porque cada lista, cada objeto tiene un nombre, y vemos que obtenemos una nueva lista en la que ya no está esa interrogación. Luego, cuando haya, al hacer una operación con una lista y tengamos valores que son indefinidos, ese comando elimina indefinido nos los quitará. Y luego, si tenemos una lista en la que hay repeticiones, como es este caso, porque hay muchos primos anteriores que son iguales, pues tenemos un comando que es único. Yo le digo único de la lista, ya no L1, sino de la lista L2, y lo que me hace es eso. Y me da todos los números primos, que me daría del 1 hasta el 200. Es decir, una vez que tenemos creada una lista, tenemos algunos comandos para poder trabajar. Yo lo he hecho en 2 pasos, pero como pueden ver aquí, se puede hacer en un único paso. Elimina los indefinidos de la lista 1, pero a la vez te quedas primero con esa lista, con aquellas que no sean, quitando los repetidos. Esos son comandos que tenemos para trabajar con listas. Esa sería. Y si nosotros lo que quisiéramos es representarlo, bueno, pues esos valores los convertimos en puntos. ¿Qué me daría? Los represento los valores como puntos y la lista que yo he llamado antes primo, esa lista la llamo primo y tendría esos valores como puntos. Más cosas que se pueden hacer con listas. Bueno, pues yo tengo un segmento. A veces queremos dividir un segmento en partes iguales y tendríamos que tomar cuál es la longitud y dividiéndola, y en este caso yo puedo hacerlo con una lista. Es decir, si yo tengo el segmento AB, en GeoGebra hay una opción que permite sumar puntos, ¿no? Vamos a intentar justificar un poco esto, que puede ser una barbaridad, aunque es realmente una barbaridad matemática, es decir, los puntos no se suman, evidentemente, pero parece, es decir, yo tengo aquí, puedo escribir el punto A igual a 1, 2, y puedo escribir el punto B igual al 2, 4, al 3, 5. Esos puntos. Yo puedo decir que me dé el punto A más B, me da el C, y también puedo decir A menos B y me da el D. En realidad hemos sumado directamente puntos, porque he sumado A más B y he sumado A más C, pero lo que está haciendo GeoGebra, como podemos pensar, no es sumar puntos, sino sumar vectores, los correspondientes vectores de posición. Si yo digo cuál es la suma de U más V, me da el punto C, y si digo cuál es la suma de U, mejor dicho, la resta de U menos V, me da el punto C. Luego, en realidad, no estamos sumando puntos, estamos sumando los vectores de posición correspondientes a cada uno de esos puntos. Eso lo tenemos que tener en cuenta, y cuando alguien diga sumamos los puntos en GeoGebra, no es que esté cometiendo un grave error matemático, sino que
GeoGebra permite escribir directamente los puntos y sumarlos, pero internamente está sumando los vectores de posición. Bueno, pues vamos a pensar, si yo digo, si yo calculo qué es B menos A, pues B menos A va a ser esa distancia. ¿Qué es B menos A partido por 2? La mitad. Si al punto A le sumo la mitad, me dará el punto correspondiente aquí, que lo divide en dos partes iguales. Pero si en lugar de dividirlo por 2, lo divido por 3, me dará el punto que corresponde a la tercera parte. Si lo divido por 4, el punto que corresponde a la cuarta parte, y así sucesivamente hasta n. Con lo cual, puedo crear una lista en el que el número de partes en el que quiero dividirlo sea un deslizador. Ahí lo tengo. Yo tengo el punto A, el punto B, dibujo el segmento AB, y el segmento AB, esa es su longitud, que son 8. He creado un deslizador que sea n, y el n me va dando. ¿Y cómo he creado la lista? Pues he dicho, al punto A, porque ya no quiero solamente una parte, sino quiero obtener todas las divisiones. Esta sería, hemos dicho, a este le sumo la quinta parte y me da este. Para obtener el siguiente le tengo que sumar 2/5 partes. Para obtener el siguiente tengo que sumar 3/5 partes. El siguiente 4/5 partes, y si le sumo 5/5 partes, en realidad le estoy sumando todo, tengo el siguiente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues al punto A le sumo B menos A, que es la longitud, partido por el número de partes que quiero sumar, y esa parte previamente la divido por n, para que es el número de partes que quiero, y va de 1 a n. Entonces, esto podemos verlo que funciona. Como decía al principio, todos estos comandos, toda la presentación, incluso si alguien quiere alguno de los ejemplos que aparecen aquí, no hay problema en que me los pida, o yo los mando junto con la presentación para que los pongan a vuestra disposición. Bueno, pues ese es otro ejemplo de los que se puede hacer con secuencias. Pero es que con secuencias también podemos hacer lo mismo para un rectángulo. Es decir, ¿por qué? Pues porque una vez que lo tenemos hecho en la parte de abajo, hemos dividido en partes iguales en 7 partes, es la misma. Y en realidad, lo que hacemos en el segmento de abajo, solamente podemos hacerlo en la parte de arriba y unir los puntos como tales. Sería otro ejemplo de cosas que se pueden hacer con secuencias. Y algo más todavía. ¿Qué vamos buscando? Pues esto. Representar gráficamente qué significado tiene una fracción. Para ello ya necesitamos dos deslizadores. Una vez que lo cargo, aquí tenemos dos deslizadores, uno para el denominador y otro para el numerador. Entonces, si yo esto lo divido en 12 partes, y esto, lo único que tendríamos es, si vemos la vista algebraica, no tiene muchos pasos, en realidad, porque la lista lo que me va dando son las distancias, me da un polígono inicial que es el ABCD y un polígono 2, que en este caso, como es la mitad, sería el que corresponde a las partes que quiero. Es decir, no tiene mucha dificultad. Alguien puede pensar, bueno, ¿cómo podemos hacer esto? Que se simplifique. 3 partido por 12. 3 partido por 12 es un cuarto. ¿Cómo podríamos conseguir que lo simplifique? Bueno, pues vamos a ver cómo hacerlo, ¿no? Y por si alguien, vamos a intentar volver como antes a poner la línea de entrada arriba. Aquí. Yo tengo ¿Cómo sabemos cómo se simplifica una función o una fracción? Pues necesitamos el máximo común divisor del numerador y el denominador. Bueno, pues tenemos una función que es máximo común
divisor de n y m, porque n es el denominador, el numerador, y m el denominador. Y ahí tenemos que nos dice que es 3, el e. Entonces, aquí nos venimos a como esto es un texto dinámico, vamos a intentar hacerlo. Vamos a seleccionar una fracción. Y aquí, cuando queremos simplificar una fracción, lo que hacemos es dividir numerador y denominador por el máximo común divisor. Bueno, pues decimos que nos ponga una casilla vacía. Y decimos que lo que queremos es que haga n partido por e. Es decir, es 3 partido por 3, 1. Y aquí lo mismo, decimos que nos ponga una casilla vacía y m partido por e. Y si vamos moviendo, vemos que va simplificando las fracciones. No es muy complicado, lo único es que tenemos que saber que aplicar el proceso que aplicamos matemáticamente, aplicarlo a GeoGebra, y la única dificultad aquí está en escribir en una casilla vacía la expresión que queremos, que es el numerador dividido por el máximo común divisor y el denominador dividido por el máximo común divisor. No tiene más ciencia. Bueno, vamos a seguir un poco más. Como decía, hay muchas funciones que se pueden utilizar con listas. Entonces, algunas de las que aparecen aquí son las que podríamos nosotros aplicar. Es decir, nosotros podemos tener en un momento determinado la lista sea variable y queremos utilizar la longitud de esa lista para parar un proceso o para saber hasta dónde tenemos que llegar, y podemos utilizarlo tanto longitud como dimensión. Podemos obtener máximo y mínimo de una lista, el primero, los n primeros elementos, el último de la lista o los n últimos elementos de la lista. Estos son algunas. Si nos vamos a la ayuda, en la ayuda podemos ver todos los comandos que hay para trabajar con todas las funciones que hay para trabajar con listas, con lo cual podríamos hacer muchas de las cosas que queremos conseguir. Este sería un ejemplo de más cosas que se pueden hacer con las listas. Es decir, a partir de una lista nos podemos quedar con aquellos elementos que cumplen una determinada condición. Por ejemplo, si yo digo, genera una lista de 10 números aleatorios comprendidos entre 1 y 25. Si yo sé que me dice una lista de 10 números, por ahí ya tengo que pensar que si es una lista tengo que utilizar el comando secuencia. Y si están comprendidos entre 1 y 25 y quiero que sean aleatorios, tendré que utilizar esto como generador. Es decir, aleatorio entre 1 y 25. Porque aleatorio entre lo que me da son los números, genera números aleatorios entre los dos valores que yo le dé aquí. Entonces ya tengo claro que sería secuencia aleatorio entre 1 y 25, coma, y que vaya el número de valores n, y como me dice 10, de 1 a 10. Y ahora me dice, ¿cuántos son múltiplos de 5? Es decir, me tengo que quedar con aquellos que sean múltiplos de 5. Es un ejemplo sencillo que evidentemente yo lo puedo mirar, contar y decir, pues múltiplos de 5 son esto, este. Pero lo que quiero es que me lo dé el programa. Bueno, pues tenemos una función que nos dice cuenta si se da la condición que pongamos aquí, es decir, y conserva, es decir, que mantenga en la lista nueva si se da la condición que hemos puesto. Yo puedo decir cuenta si, aparte de la división, es decir, si la división entre 5, la parte entera, es igual a la parte al hacer la división, es decir, que no hay decimales, quiere decir que es exacta la división. Entonces, esa me podría servir. Y la otra sería lo mismo, conserva si y me quedaría. Y aquí vemos el ejemplo. Vamos hasta aquí también para revisar. Es decir, esta es secuencia aleatorio entre 1 y 25, variando la K de 1 a 10, puesto que me han dicho que 10 números.
y esta es la que se queda con aquello en que no hay decimales en la división, esa lista 1, que es la que nos hemos generado. Si yo doy control R, calcula una nueva lista. Vamos viendo. Cada vez que le dé a control R, recalcula. Pero podemos hacer más. Es decir, aquí hemos pedido una lista de 10 números. Bueno, vamos a ver. Si yo creo aquí un deslizador que vaya de 1 a 30 y digo aleatorio entre 1 y 25, pero ya no de 10 números, sino los que marque ese deslizador N, me va a crear una lista de un número. Entonces, cuando yo vaya cambiando aquí, el mismo ejemplo me sirve para cualquier número de valores. Es decir, cualquier ejemplo de este tipo, sin más que añadir un deslizador, podemos cambiar que en lugar de ser un número fijo, sea un número variable. En este caso, es decir, bueno, pues 22, 30. Y si queremos más, pues volvemos a dar un doble clic aquí y ponemos 50. Vemos que cada vez que vamos, incluso podemos animarlo y ver que va cambiando. Bueno, pero eso ya son cosas que le gusta hacer a los chicos y que lo único que hace muchas veces es perder el sentido de las matemáticas y que se muevan, sea muy vistoso, pero lo que nos interesa aquí es que nosotros tenemos una función que genera números aleatorios, que nos permite conservar aquellos que cumplen una determinada condición y esa condición lo único que hay que ponerla es como argumento al inicio del conserva así. Más comandos que algunos ya lo hemos utilizado antes, he utilizado el máximo común divisor. Bueno, pues podemos ordenar una lista, podemos sumar, podemos hacer el máximo común divisor y el mínimo común divisor. Y hay comandos y funciones para trabajar con listas, ¿no? Más, añadir, intercalar, hacer intersección, hacer unión, encadenar, es decir, que hay muchas posibilidades. Las listas no es solamente general. Bueno, vamos a ver cómo podríamos hacer con listas este ejemplo. Es decir, utilizando las listas para los divisores y múltiplos de dos números, determina el máximo común divisor y el mínimo común múltiplo. Sabemos que el máximo común divisor es el mayor de todos los divisores comunes y el mínimo común múltiplo es el menor de los múltiplos comunes. Para ello, recordando que aquí teníamos una opción que nos da la intersección, otra que nos da la unión, podemos utilizarla. Y como queremos para el máximo común divisor el máximo y para el mínimo común múltiplo el mínimo, pues tendríamos que utilizar las funciones máximo y mínimo. Y como lo que queremos es obtener divisores, pues hay un comando que es lista de divisores. Vamos a ver. Voy a aplicarlo a 84 y 264, que esos números podrían ser variables porque... vamos a ver. No. Sí. Quiero que ir paso a paso ahora. Aquí. Yo tengo como dos números son el 84 y el 264. Entonces, ¿qué hago? Creo una primera lista, que es la lista de divisores de 84. Utilizo el comando lista de divisores del número 84. Este número lo podríamos cambiar sin más que escribir ahí o utilizar otras opciones para que sea un número que nosotros entremos a través del teclado. Bueno, ya tenemos la lista de los divisores del 84. La siguiente sería la lista de divisores del 264. ¿Vale? Ahora, si yo quiero que mis alumnos entiendan qué significa máximo común divisor, pues tendríamos que ir mirando aquí cuál es el mayor divisor común. Ven aquí el 6, el 12 también es común y creo que no hay ninguno más, por lo tanto el máximo común divisor sería 12. Pero bueno, ¿cómo lo podemos hacer con GeoGebra? Bueno, pues ahora
pedimos una tercera lista que sea la intersección de los dos anteriores, con lo cual tenemos los divisores comunes. Si ya tenemos los divisores comunes, no habría que utilizar el máximo, porque ya vemos aquí que el máximo común divisor es el que aparezca, en este caso, se me quedó ahora. Máximo común divisor sería el 12. Si quiero, pues digo, bueno, ¿cuál es el máximo de esa lista 3? Tendríamos... Es una forma que los alumnos vean, sin necesidad de hacer muchos cálculos, sino que lo hace el computador, cuál es el proceso y qué significa divisores comunes y mayor de los divisores comunes. Ya hemos hecho los divisores, vamos ahora al mínimo común múltiplo. Bueno, pues generamos la lista 4, que la lista 4 son los múltiplos del número 84. ¿Y cómo se obtienen los múltiplos de 84? Pues 84 por 1, 84 por 2, 84 por 3, así sucesivamente, ¿no? Y en este caso yo he puesto los 50 primeros. Como todo se puede cambiar, si no aparece, pues ampliamos. ¿Cuál sería el siguiente paso? Lo mismo, los múltiplos del 264, 264K. ¿Cuál es el siguiente paso? Que nos dé la intersección, es decir, nos dé los múltiplos comunes de 84 y 264. Y los múltiplos comunes, en este caso, son esos dos. Por lo tanto, el mínimo común múltiplo será el 1848, como podríamos ver si hiciéramos el mínimo. Si nosotros quisiéramos cambiar que el 84 y los 264 fueran otros valores, pues lo cambiamos directamente en el mismo ejemplo. Bueno, espero que, aunque eso, el valor del máximo común divisor y el mínimo común múltiplo lo dan las funciones MCD y MCM, pero de esta forma haríamos que los alumnos entendieran cuál es el proceso paso a paso para obtener esos dos valores. Bueno. ¿Qué más se puede utilizar? Pues evidentemente en estadística trabajamos siempre con conjuntos de datos, con listas de datos, y en este caso nosotros podemos simular un lanzamiento de un dado a través de una lista, como sería este ejemplo. Vuelvo a repetir que los ejemplos y la presentación estará disponible y la enviaré en breve. Bueno, pues en este caso, ¿qué hacemos? Pues yo creo una primera lista que dice secuencia que genere un número aleatorio entre 1 y 6. Entonces me genera todos esos números. Después, esta. Quiero que los cuente. Entonces, quiero que yo no tenga que contar esto manualmente. Y para eso está la función que hemos visto, que yo he descrito antes, que es cuenta si, y lo único que preguntamos, cuenta si X es igual al valor K y la K variando de 1 a 6. Y entonces lo que me dice aquí es que hay 12 1, 21 12, 15 13, 19 4, 14 5 y 19 6. Esta lista, recordamos la primera opción que nos daba y que comenté yo del dado. Si yo escribo una lista que sea secuencia 6, pues me va a dar el 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y en el número en realidad es un diagrama de barras, que me va a representar los números del 1 al 6 en el eje X y las frecuencias en el eje de ordenada. Y si lo vuelvo a darle control R, vuelvo a recalcular. Y este mismo ejemplo podemos pensar, bueno, si en lugar de querer 100 lanzamientos quiero que el número de lanzamientos sea variable, ¿qué tendríamos que hacer? Bueno, pues solamente tenemos que hacer lo siguiente. Añadir un deslizador que vaya de 1, vamos a poner 500. A 500, aquí le decimos que genere tantos números aleatorios como diga el n, y vemos que no depende del 100, por lo tanto no tenemos que tocarlo. Y ahora
veríamos. Esto nos serviría de decir, bueno, cuando la probabilidad de obtener un 1, un 2, un 3, un 4, un 5, un 6 en un dado que no esté trucado es siempre la misma, es un sexto. Bueno, pues podríamos comprobarlo sin ver que los gráficos, que las barras se van igualando cuando el número de lanzamientos es muy grande, ¿no? En este caso nos hemos quedado en 500. No siempre porque los números aleatorios, pero bueno, esto lo podríamos poner 1000, 2000 y ir comprobando que los valores estos se tendrían que ir igualando. Es la ley de los grandes números. Es decir, que, y si observamos, estamos trabajando con listas obtenidas a partir del comando secuencia. Podemos jugar a representar números cuadrados, los números triangulares, números pentagonales, todos, ¿no? En este caso, puede resultar, cuando alguien ve un ejemplo de este tipo en los recursos, en los materiales de GeoGebra, puede pensar que esto es muy complicado de hacer. Aquí hay un deslizador, y cuando el deslizador va cambiando, tenemos los números. Si nosotros abriéramos la vista algebraica, veríamos lo difícil que es hacer esto. Muchas veces nos creemos que no somos capaces de hacer cosas y lo único que tenemos que hacer es analizarla un poco. Y cuando la analicemos un poco, veremos qué es lo que ocurre aquí. Si yo aquí pongo unos ejes de coordenadas, recordamos los ejemplos de la circunferencia del principio. Pues ahí tenemos. En este caso es una secuencia doble, porque se puede utilizar el comando secuencia dentro de un comando secuencia. Sería, creamos circunferencias en las que el centro va cambiando del 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 para la primera fila, y luego para la segunda 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 3, 1, 3. Por eso lo que va cambiando es la KJ, que es el centro, variando. Y el radio le he puesto 0,4 para que no se superponga, y todas van variando desde 1 hasta n. Es decir, ¿la n quién lo determina? Pues el deslizador. Hay 5 circunferencias en horizontal, 5 circunferencias verticales. No tiene más. Ya está. No hay más. Esto incluso creo que lo podríamos borrar. Ese es el comando. Un comando que lo único que hace es una doble secuencia para crear la circunferencia en horizontal y en vertical. Y que dependen de un deslizador, que es el que va creando los números. Luego podríamos incluso sumar todos los números, cuáles son los números impares, que era la lista que había ahí, es decir, los números cuadrados, mejor dicho, que me he equivocado yo, que sería, y obtener la suma, puesto que tenemos comandos para obtener la suma. Voy casi terminando. Hay muchas cosas que se pueden hacer con secuencias. En este caso, aquí hay una secuencia de puntos. A partir de esa secuencia de puntos hay una secuencia de circunferencias, y en este caso es una construcción que es de la cardioide hecha como envolvente de la circunferencia, de esas circunferencias que tienen el centro en los puntos violetas. Aquí hemos creado una circunferencia de radio 2, que es la circunferencia interior, y aquí lo que vamos es dividiendo la circunferencia en tantos, creando tantos puntos en la circunferencia como nos diga el deslizador. ¿Vemos? Aquí el deslizador son 3, pues tenemos el punto A y los 2. Y va apareciendo una posibilidad que es crear como envolvente la cardioide. ¿Cómo de complicado es? Pues lo único que tenemos que saber es que aquí hay una circunferencia de radio fijo, que es este radio, que puede ser, que después lo podemos cambiar, y lo único que tenemos que hacer es el punto A lo vamos rotando alrededor de la circunferencia 360 dividido entre el número de veces que queremos, del número de puntos que queremos obtener. Un poco más. Estos serían los pasos. Un deslizador para el radio,
un deslizador para el número de divisiones, crear la circunferencia inicial, crear un punto A y crear la secuencia que nos va rotando ese punto y luego la secuencia de circunferencia. Y estamos mezclando, nos fijamos que no solamente podemos crear circunferencias dentro de secuencias, polígonos, segmentos, sino que también podemos crear puntos a los que se le puede aplicar rotación. Son muchas las posibilidades que nos da el comando secuencia. En realidad, el crear un geoplano es exactamente igual que lo que hemos hecho con los números cuadrados, porque un geoplano es, en este caso sería una secuencia del 1 al 10 en horizontal y dentro una secuencia del 1 al 10 en vertical. Una secuencia doble. Y para ver algunas cosas más. Yo, Luis, cuando tú me digas algo, yo paro. Creo que llevo una hora o algo. Sí, ya vamos a terminar. Sí, bueno, tenemos unos 5 minutos máximo, Agustín. Sí, tres minutos. Solamente es que veamos algunas cosas más que se pueden hacer, ¿no? Perfecto. Yo, en las que están las secuencias detrás. ¿Por qué? Porque yo aquí voy a crear polígonos regulares de forma aleatoria. He utilizado un botón y cada vez que creo un polígono me aparece el nombre del polígono. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo tengo, eso siempre os animo a que cuando descarguéis alguna construcción de GeoGebra de cualquier persona que lo haya publicado en los materiales, en los recursos de GeoGebra, analicéis qué aparece ahí. Y fijaros, si nos fijamos, aquí hay una lista A1, A2, A3, A4, A5. Cuando aparece A1, A2, A3, A4, A5 es porque esa lista está creada en la hoja de cálculo. Entonces yo ahí tengo los nombres de los polígonos y claro, cuando aquí genera un nuevo polígono, ha creado una variable n, que es 9. ¿Por qué? Porque tiene 9 lados. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? El elemento que ocupa la posición 9 de esta lista, que es el n-ágono. Si ahora el n es 3, yo he definido para que encuentre cuál es el elemento que ocupa la posición 3 y ese sea el que aparezca aquí. Es decir, que en una lista ya habíamos visto que pueden intervenir números, pueden intervenir comandos de GeoGebra, pero también puede ser texto. Es uno parecido en el que además le añadimos alguna opción más. No, este no era el que yo quería abrir. Este. Le añadimos alguna opción más en el que ya jugamos con una línea de entrada, una casilla de entrada, de manera que yo aquí escribo cuadrado y me dice que sí. Un nuevo polígono, aquí pongo pentágono y me dice que no. Y decimos, bueno, es muy complicado. Bueno, pues todos estos son los elementos que crea de puntos. Vemos que tiene la misma construcción que antes. No es ni más ni menos que decir que si es decir, este es un triángulo. Pues, y yo he escrito aquí pentágono. Este valor que yo introduzco aquí se guarda en un valor de la casilla de entrada 1. Y lo único que tiene que comprobar si este polígono es un polígono de 3 lados, la n vale 3, aquí tenemos que la n vale 3, entonces lo único que tiene que comprobar es si yo lo que yo escribo aquí coincide con el elemento que ocupa la n, en este caso la posición 1, que sería el triángulo. Que no, me aparece este símbolo. Que sí, aparece el otro. No tiene más. Y os repito que muchas veces nos parecen cosas complicadas y no hay más. Bueno, nos serviría también una serie para sumar series, puesto que teníamos un comando para sumar, para trabajar con sucesiones recurrentes. Voy saltando. Ya esto no que. Y por último, este
me gustaría que lo viéramos, solamente verlo. No es fácil hacerlo y muchas veces yo pedí ayuda porque no fui capaz de entender qué comando había que hacer, y en este caso vemos que en realidad lo que estamos haciendo es, con segmentos, unir cada punto con todos los demás. Y si quisiéramos ver cuál es ese sería. Aquí ya intervienen porque hay una secuencia y las variables, unas dependen de las anteriores. Lo mismo para las diagonales, incluso más difícil para que no se repitan los lados. Y nada más, ahí aparece mi dirección de correo electrónico, en el que, si alguien, como decía antes, si alguien quiere preguntar algo o alguna duda de lo que yo he contado no quedó clara o quiere pedir, lo vuelvo a poner. Quiere pedir algún ejemplo o algo que no, estoy a vuestra disposición. Y ahora, si hay preguntas, también intento contestar. Bien, pues agradecemos la participación tuya, Agustín. La verdad que nos has mostrado que GeoGebra no solamente geometría, nos has dado ejemplos de estadística, de aritmética y bien, y las múltiples aplicaciones que esto tiene. Nos visitan personas aquí en esta sala de varias ciudades del país: Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Paz, Lloro, Choluteca, Islas de la Bahía, El Empira, Choloma, Cortés, Comayagua, etc. Hay una pregunta así muy puntual: ¿qué versión de GeoGebra es la recomendable descargar? Yo creo que esta pregunta es muy puntual, Agustín. Sí, hay dos versiones con las que actuales, la 5 y la 6. La 5 clásica y la 6. Bien. He utilizado ahora mismo en todos los ejemplos la versión 5. Bien. La que he venido trabajando siempre y con la que yo estoy más cómodo, realmente. La 6, la versión 6 es prácticamente igual. Lo que ocurre es que la 6 es la que se asemeja más a la versión que hay en los celulares y la que hay en las tablets. Entonces, si uno se habitúa a trabajar en la versión 6, se habitúa a trabajar en el celular o en una tablet, recomendable la versión 6, pero como si alguien viene trabajando desde versiones anteriores, yo le diría que se mantenga en la 5 clásica. Es la que, si hemos visto, prácticamente hubo algo que no me funcionó al principio, pero realmente funcionan las mismas cosas, los mismos comandos en la 5 que en la 6. Muy bien, esa es la pregunta de la profesora Carla López. De igual manera, Joaquín Lanza nos pregunta cómo se representan fracciones impropias usando GeoGebra. Bueno, esto sería un taller diferente, entiendo. Claro, porque ahí sería, aquí el tema de una fracción impropia, fracciones impropias o continuas son, ¿no? Sí, claro. Una función continua tiene infinitos términos. Sí. Es 1 partido por 1 más 1 medio más 1 partido, así, ¿no? Es decir, claro, y hay que pensar, sería escribir en una sucesión, en este caso, lo único que tendríamos que escribir es que nos tendríamos que quedar en un número finito de pasos. No nos podríamos llegar, aquí no sería infinito para trabajar y decir, bueno, ¿cuál es la representación de esta fracción? Podríamos ir a la vista CAS a ver si es capaz de obtener la representación, que yo no lo he probado nunca. Bien, esa pregunta era del profesor Joaquín Lanza. De igual manera hay comentarios de felicitación, hablando de la excelencia de la presentación y del contenido. Manuel Cáceres nos habla de compartir el instructivo para el uso de GeoGebra. A mí me gustaría que, para darle una respuesta también a Manuel Cáceres, nos comente sobre tu sitio web. De repente ayudará mucho para encontrar recursos. Sí, vamos, en el web, buscando a Agustín Carrillo creo que en los recursos de GeoGebra aparecen las construcciones que yo he ido publicando. Y de hecho ahí están todos los materiales de los últimos Club GeoGebra, están completos todos los temas con todos los ejemplos que se estaban subiendo y se pueden manejar de manera interactiva.
y además últimamente también todos los retos que íbamos planteando en los Club GeoGebra están ahí también. Y hay bastante material que puede ser de utilidad. Y últimamente también subí algunas cosas de Cónica, de un libro próximo que saldrá aquí en España, con otro autor también, y hay ejemplos de todas las construcciones que van a aparecer en el libro. Es decir, ahí sería en recursos de GeoGebra buscar a Agustín Carrillo. Muy bien, perfecto. Bueno, igual compañeros como la profesora Osiris Urbina nos habla de la excelente presentación, las explicaciones súper claras. Gracias por compartir el valioso conocimiento que tiene. Dina Amaya nos dice, excelente presentación, gracias por compartir. Bueno, Silvia Salgado nos dice, excelente trabajo, muy buen taller. Me pregunto si se podría trabajar estas actividades de forma virtual con los estudiantes o solamente como una guía de trabajo. No, es reciente, por el tema de la pandemia y del COVID, a final de curso aquí en España, sobre junio, mayo, junio, GeoGebra implantó, y de hecho, supongo que lo podemos ver, a ver si me dejan aquí. Implantó una cosa que se llama GeoGebra Classroom. Ah, bien. Y entonces es como para tener un aula virtual en el que se maneje. ¿No quiere salir? Estos son los anuncios de los periódicos. Sale de todo. Bueno, pero en el GeoGebra Classroom aparece la opción, aquí lo tenemos, aula. Aula. En esa opción se puede crear un aula a partir de un material que se suba a los recursos, a los materiales. Se puede crear un aula, yo puedo decir, bueno, vamos a hacer una construcción de secuencia de cualquier tipo. La subo a los recursos de GeoGebra y a partir de esa construcción yo creo un aula en la que genera un código y mis alumnos van a poder entrar con ese código para poder hacer las tareas que yo le he puesto ahí. Y esas tareas, tal como las hacen los alumnos, se van a se quedan grabadas en el aula para que yo como docente, como profesor las vea. Y me va a decir, y puedo revisarla manejando todo con GeoGebra. Es decir, yo cualquiera de los ejemplos que hoy hemos visto, yo podría haber creado un aula y en ese aula decir, bueno, pues todos los que estáis conectados ahora mismo, vamos a intentar a ver quién es el primero que hace esta tarea o a ver quiénes son los que la hacen bien. Y yo automáticamente a mí me va a ir saliendo los iconos de cada uno de mis alumnos, en este caso de cada uno de los participantes, y me va a ir diciendo quién lo está haciendo bien, o yo puedo comprobar quién lo está haciendo bien o quién lo está haciendo mal. Muy bien. Bueno, excelente información. Tampoco la conocía que existía un aula exclusivo de GeoGebra, tipo GeoGebra Classroom. Sí, parecido al Classroom de Google. Sí. Bien, aquí hay otra pregunta que mientras entras a este sitio dice Marcos, excelente presentación. ¿Es posible la manipulación de secuencias infinitas hasta hablar de convergencia de secuencias? No. ¿Tiene algún límite GeoGebra? El que te permita tu computador. Bien. El que permita el computador. Porque GeoGebra siempre tiene que tienes que poner un valor inicial y un valor final. Entonces, lo más que puedes hacer, si tú estás trabajando con series, es en la vista de CAS, sí puedes sumar una serie infinita. Ahí en la vista de CAS, si la serie es sumable, te puede dar el resultado te da el valor de la serie. Porque ahí en la vista CAS sí podemos poner como a la hora de sumar una serie, en esta CAS, aquí, sí podemos poner, yo digo que me suma n partido por n
más 1, n1, infinito, y me daría, en este caso, no es sumable, pero sí puedo añadirle el infinito como suma. Esa serie no es sumable, por lo tanto, no me da la suma. Pero aquí sí admite, no me da error, sino que me dice que la serie no es sumable. Pero aquí sí podríamos sumar series infinitas. Bien. Bueno, pues muchas gracias, profesor Agustín. Si le das stop a tu compartir pantalla para continuar con el cierre de esta actividad. Y le daría la palabra a nuestros compañeros estudiantes que están administrando el salón. Y desde luego desde el Departamento de Matemáticas, ha sido un gusto haberte tenido por esta vía virtual y esperamos que pronto se cumplan esos deseos de tenerte de manera presencial por esta tierra que es hospitalaria y que, bueno, te recibirá siempre con mucho, mucho cariño. Seguro que sí. Seguro que sí habrá ocasión, y lo único que tenemos es que tener paciencia, que se solucione esto pronto y que podamos vernos cara a cara y compartir buenos ratos. Y de camino conocer el país, que me ha encantado la presentación que hicieron. Muchas gracias por todos los mensajes de agradecimiento. Bien, muchas gracias nuevamente, doctor Carrillo. Nos despedimos, no sin antes decirle a usted que próximamente se le enviará a su correo electrónico un diploma como reconocimiento a nuestro apoyo. Y muchas gracias. Y bueno, a todos nuestros participantes les recordamos que deben llenar el formulario de evaluación, ya que la inscripción en tiempo y forma más el llenado de esta encuesta será tomado en cuenta para otorgarle su diploma de participación. Si se fijan, el enlace del formulario pues está apareciendo en el chat. Y bueno, muchas gracias por participar. Los invitamos a continuar asistiendo a las próximas actividades del Congreso y buenos días a todos.